Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Eni con Más, este lunes 23 de octubre, deseándoles a todos un feliz inicio de semana. Hoy traigo un tema que no he tratado por mucho tiempo, el caso de Melissa Lucio, la mujer hispana que iba a ser ejecutada en Texas el 27 de abril de 2022 tras ser condenada a la pena capital por la muerte de su pequeña hija Mariah, que según los fiscales fue víctima de abuso infantil por parte de su madre. Antes, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Como les he informado antes, Melissa Lucio estuvo a punto de convertirse en la primera mujer hispana ejecutada en el estado de Texas a través de una inyección letal. Pero a solamente 2 días de su ejecución, un tribunal decidió suspenderla tras las alegaciones de la defensa de que Lucio fue forzada a declararse culpable en un interrogatorio de 7 horas. Actualmente, Melissa Lucio está en espera de un nuevo juicio o su ejecución. Todo esto después de que la Corte de Apelaciones Criminales de Texas determinó que algunos elementos del caso deben ser revisados por un tribunal. Melissa ha pasado más de 14 años en prisión y ha mantenido siempre su inocencia. Dice que Mariah murió en 2007, 2 días después de caerse accidentalmente de unas escaleras empinadas y no de los golpes que supuestamente recibió de su madre. Los fiscales sostienen que la menor fue víctima de maltrato y señalaron que su cuerpo estaba cubierto de moretones. Por otro lado, los abogados de Lucio aseguran que Mariah falleció a causa de las heridas que sufrió al caer por una escalera días antes de morir. Asimismo, según Vanessa Potkin del Innocence Project, el doctor Michael Laposada, presidente del Departamento de Patología de la Universidad de Texas en Galveston, descubrió que en el momento de su muerte, Mariah tenía indicios de un trastorno llamado coagulación intravascular diseminada que causa moretones extensos. En esta ocasión, un sangrado profundo y hematomas tras caer por la escalera. Estos hematomas pueden ser significativos, incluso si son manipulados de forma rutinaria en el hogar o en un hospital, y pueden ser y han sido atribuidos incorrectamente al abuso infantil. El jurado, según la defensa, nunca escuchó esta explicación de los hematomas de Mariah. Los abogados de Lucio también aseguran que durante el juicio, el jurado nunca supo el historial de la mujer, nada del abuso sexual infantil y los actos de violencia doméstica de los que ella fue víctima, y que tampoco se escuchó evidencia forense sobre las diversas lesiones de Mariah. Insisten en que el proceso judicial fue injusto, ya que a Melissa Lucio no se le permitió dar su testimonio, pero la policía sí pudo hablar y hasta mostrar la declaración de Lucio como una confesión, algo que hizo por la presión de los investigadores. Pero ¿es esto algo usual? ¿Por qué hizo Melissa Lucio una confesión falsa ante un crimen que, según ella, no cometió? Para que me explicara, contacté al sargento retirado Johnny Núñez del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York. Escúchenlo ahí. Cuando hablamos de falsas confesiones, el profesor Cassin, que es uno de los expertos mundiales ahora mismo en este tema de falsas confesiones, dice, él la divide en 3 categorías. La número 1 es las que se dan de manera voluntaria, o sea, en ausencia de un interrogatorio policial, y se dan a menudo por la necesidad o por la presión ejercida sobre el confesor por alguien que no sea la policía. Ahora, ¿por qué lo hacen? Bueno, muchas veces buscan fama, notoriedad, especialmente en estos casos de alto perfil. Y estas personas, no sé, quieren, o sea, su gloria en las redes sociales y todo eso.
Muchas veces también pasa por un deseo de ayudar o proteger al verdadero criminal. Entonces, esa es la primera categoría. La segunda categoría es la que se hacen a sabiendas. En inglés se dice compliance o de manera complaciente. Esto es cuando el sospechoso admite su culpabilidad sabiendo que es inocente y lo que dice es falso. Y muchas veces se dan también en respuesta a la presión, a la coerción, al estrés de la policía, pero lo usan para un beneficio propio, o sea, instrumental. Por ejemplo, quieren terminar, no quieren pasar quieren escapar de ese proceso interrogatorio que puede ser muy estresante. A la vez piensan en su lógica que con esto quizá evitan un castigo más severo, generalmente porque lo que sucede en este tipo de confesión es que la persona, después de que concluya, se arrepiente, dice, oye, no, se retracta un poco, ya después de ese interrogatorio, se dan cuenta porque ellos saben desde el principio que son inocentes y cambian de opinión. Entonces, y esto se da muchas veces en estas personas que son ingenuas, que creen que el hecho de que son inocentes, pues que al final esto saldrá a la luz y que serán exonerados. Pero número 3 es complicado porque son las que ya se dan a través de las tácticas interrogatorias, o sea, las que son persuadidas. Lo que hacen que una persona inocente pues dude de su memoria y se convence de manera temporal que es más probable que haya cometido el delito, a pesar de que obviamente pues no lo recuerdan, no recuerdan haberlo cometido. Dicho esto, procedí a preguntarle al sargento si la forma en que Melissa fue interrogada por casi 7 horas pudo haber influido en su confesión. Escuchen lo que me dijo. Es posible que ese será el argumento de defensa en este caso de Lucio, porque primero, el interrogador hace que el sospechoso dude de su inocencia. Al no recordar, ¿no? Esto puede ser un subproducto de este proceso acusatorio, que es intento, que es prolongado y engañoso, porque el interrogador acusa repetidamente al sospechoso de haber cometido este crimen, diciendo, atacándolo apacablemente de que es ilógico porque tenemos prueba, ya sea del ADN, que te ponemos ahí en la escena. Entonces, estas negaciones por parte del sospechoso, pues el interrogador dice, no son contradictorias a los hechos que ya conocemos. Y por eso el interrogador pero va a confrontar repetidamente al sospechoso, muchas veces con pruebas inventadas, porque aquí en los Estados Unidos pues es legal durante un interrogatorio pues mentirle al sospechoso. Entonces esto crea una confusión, ya que es legal en nuestro sistema de justicia. A veces cuando se acusa por primera vez a esta persona que es inocente, pues esta persona trata de negociar con los investigadores, pero llega un momento donde se dan cuenta, oye, esto no me está funcionando, ¿no? Llega ese momento que entonces ahí es que llega esa confusión y llega el momento que entonces cuando el sospechoso comienza a experimentar disonancia, o sea, no recuerda, comienza a experimentar, no puede conciliar esa contradicción que supuestamente lo pone en la escena, donde la policía le está mintiendo, le dice, mira, tenemos tu prueba, tenemos testigos, tenemos tu ADN en la escena, en el cuchillo, o sea que es algo irrefutable. Ahí el interrogador pues, le sugiere algunas explicaciones teóricas, por ejemplo, memoria reprimida, puede sugerir, por ejemplo, que el sospechoso quizá sufrió un apagón, como se dice, un dry spell, o fue inducido por el alcohol o la droga y por eso no recuerda. Puede que se dé que tenga un trastorno de personalidad múltiple y que en este lapso momentáneo de conciencia o el estrés postraumático, quizá lo más común, que simplemente el sospechoso pues está reprimiendo ese recuerdo de haber cometido ese crimen porque fue una experiencia traumática para él o para ella. Pero entonces, ¿cómo surgen estos detalles? ¿De dónde sacan la información de cómo se cometió el crimen? La respuesta nos la tiene el sargento Núñez. Es interesante, es fascinante esto, porque en realidad el sospechoso no conoce en sí los hechos. Puede creer que si piensa suficiente, busca en su mente o trata de imaginarse a sí mismo cometiendo el crimen, de alguna manera podrá recordarlo y proporcionar los detalles deseados, pero que no recuerde el crimen. En cambio, el sospechoso pues adivina o confabula cómo pudo haber ocurrido el crimen
Y entonces ahora empieza a repetir los detalles que fueron ofrecidos por el mismo investigador, por la policía. Esa sugerencia, entonces empieza o los inventa a sabienda, o trata de deducirlo de la sugerencia de los interrogadores. Por lo general, la narración posterior a la emisión de falso confesor persuadido está repleta de errores, porque obviamente es algo construido y va a estar lleno de huecos. Y para eso entonces razona, infiere el lugar del conocimiento real, su confesión se da, el lenguaje que se usa entonces es especulativo. Por ejemplo, es incierto, dice, bueno, debí haberlo hecho, pude haberlo hecho, probablemente lo hice. O sea, no es un lenguaje que dice lo hice, que recuerdo ciertamente. Sin embargo, el investigador lo que quiere es que cambie el lenguaje, y muchos sucumben a esta presión y confiesan, dice lo hice, porque ese lenguaje, cuando una persona que es verdaderamente inocente va a decir, si está confuso, dice, bueno, si ya mis huellas dactilares están ahí, mi ADN está ahí, lógicamente no puedo negar eso que tiene la policía. Y sin embargo, lo que puede decir es, bueno, es fácil explicarlo, un lapso mental, tuve un episodio que no recuerdo 100%, y por eso utiliza ese lenguaje que dice, bueno, si ustedes lo dicen, si eso es cierto todo, que me evidencia, que me pone ahí en la escena, pude haberlo hecho. Probablemente lo hice, pero no dicen exactamente lo hice. Así que es un caso este tema muy interesante, y en este caso, ya en el caso de Lucio, veremos a ver si esta es la táctica de la defensa. Creo que ya el proyecto Innocence Project está trabajando en este caso, y veremos a ver, pero la verdad que es interesante. Y bueno, pues Melissa Lucio lleva ya más de 15 años en el corredor de la muerte en Gatesville, Texas, mientras espera un nuevo juicio o su ejecución. Lucio, la semana pasada, anunció la muerte de su madre, Esperanza Correa Treviño. En un mensaje colocado en la cuenta de Facebook Free Melissa Lucio, se indicó que después de una cirugía exitosa, Melissa continúa su recuperación en Gatesville. Abraham Bonowitz, director ejecutivo de Death Penalty Action y quien dice ser allegado a Melissa, dijo que la reclusa fue atendida en un hospital por complicaciones de salud, dolores abdominales. Al regresar a la cárcel, explicó Bonowitz, ella recibió la noticia sobre el fallecimiento de su madre. Con eso, se colocó un email que Melissa envió a una persona identificada como Michael Sussman. En este correo electrónico se lee, cito, acabo de recibir noticias devastadoras del fallecimiento de mi querida madre, Michael. ¿Podrías informar esto a todos mis seguidores y pedirles que mantengan a mis hermanos en sus oraciones? Que Dios los guiará, les dará la fuerza y el coraje que necesitan para superar los próximos capítulos de sus vidas, especialmente mi hermana Diane, quien era la cuidadora de mi madre e hizo todo lo posible para cuidarla. Sé que está pasando por un momento muy difícil, como el resto de nosotros, pero literalmente puso su vida en espera para cuidar de nuestra madre. Y por esto estoy muy agradecida. Gracias, Michael, y Dios te bendiga siempre. Melissa. De acuerdo con lo publicado por Michelle Lucio, nuera de Melissa Lucio, el deseo de su suegra era poder abrazar a su madre y darle el último adiós. Michelle dijo que Melissa soñaba con que su mamá la esperara y la recibiera en libertad con los brazos abiertos en su casa. Como ya les dije, la Corte de Apelaciones Penales de Texas concedió una petición de los abogados de Melissa Lucio de suspender la ejecución a fin de que un tribunal inferior pueda revisar las afirmaciones de la acusada de que nueva evidencia en su caso la exoneraría, pero se desconoce cuándo comenzará el tribunal inferior a revisar su caso. Este caso es definitivamente uno súper importante,
Nosotros acá en Eni con Más estaremos pendientes para traerles toda la información conforme vaya saliendo. Así termino esta edición, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Nos vemos mañana en otra edición de Eni con Más. Un breve informativo, siempre con la verdad.